Bienvenidos al episodio número 1 de The Right Face Podcast. Con todos vosotros estamos aquí con Miguel Rojo. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Papi, estás? ¿Cómo estás? Trabajar en esta compañía no es para todo el mundo. Una vez hace años me acuerdo que nos decían, joder, es que sois una secta. Porque también se habla mucho de que, hostia, hoy en día una bici te puede costar 15.000 euros igual que una moto, igual que un coche. Mucha gente dice, no, es que venden humo. Los que dicen que venden humo, me gustaría que vieran lo que cuesta y lo que tardas y lo que inviertes en desarrollar una bici. Yo no sé lo que invierte en otros, bueno, sé lo que invierte en algunas marcas en ingeniería de desarrollo de nuevos productos, y muchas marcas invierten un montón. Nosotros invertimos una barbaridad. Entonces era un puesto nuevo y en determinados países están muy agarrados a su puesto, a su sillón. Entonces viví durante más de un año bastantes tensiones políticas. No, porque últimamente estamos en un momento en el mercado Complicado. Es Rafa, por ejemplo, Casa Whitey. El otro día leí números de Shimano que también están muy mal. Yo creo que a nosotros lo que nos ha salvado, modestia aparte, si lo puedo decir, son sobre todo dos cosas. Una, no parar de innovar, y luego hacer algo que hemos tenido que hacer todas las marcas y que nos horroriza, y es tener que liquidar. Y sacar. Me gusta mucho ese corredor. Yeah. Me gusta un montón. Me encantaría tenerle en nuestro equipo. Bueno, hola a todos. Bienvenidos al episodio número 1 de The Right Face Podcast. Hoy este episodio número 1 lo quería hacer un tanto especial para una persona que, bueno, para la familia en general, para mí también ha sido un personaje muy especial. Y bueno, con todos vosotros estamos aquí con Miguel Rojo. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Papi, estás? ¿Cómo estás? Bueno, para empezar una introducción, deciros quién es Miguel Rojo. Miguel Rojo, si no me equivoco, hoy en día tú eres Managing Director, director manager de MEA, ¿verdad? Yo, como ya sabes, te tengo como el número 1 de Specialized Europa, pero bueno, eso ya me vas a corregir tú, bueno. Bueno, más que nada una pequeña introducción sobre ti, en plan, empezar un poco... bueno, ¿de dónde vienes? Bueno, más que nada una pregunta que les quiero hacer a todos los invitados es, si pudieras describir a Miguel Rojo en 30 segundos, ¿cómo lo describirías? Joder, vaya trampa. De forma muy natural, tampoco... Bueno, yo creo que Miguel es una persona inquieta, con la cabeza dando vueltas permanentemente a ver qué es lo que puede hacer en el siguiente minuto, siguiente hora o siguiente año, y apasionado con lo que hace y súper afortunado con la vida que ha tenido. Ya. Hombre, estando en Specialized, en una marca como Specialized, supongo que eso, ¿no? Es como la bici se ha convertido en parte de ti, ¿no? Es Sí, como todo el día es, ¿no? Al final estás trabajando, y no solo trabajando, eres una de las personas más influyentes de la compañía a nivel, ¿no?, europeo, que ya es mucho. ¿Cómo se lleva eso, ¿no? El día a día ha de ser movido, ¿o qué? Bueno, la verdad es que te acostumbras. Es cierto, vamos, volviendo al principio, sí, es fácil decir, la empresa en la que yo quisiera estar dentro del sector bici es Specialized. Supongo que cada uno de otras marcas a lo mejor diría lo mismo, pero de verdad lo siento. Y luego, no es ni ser mejor ni peor, quizás es diferente. Es decir, trabajar en esta compañía no es para todo el mundo. Alguna vez hace años me acuerdo que nos decían, joder, es que sois una secta. Y no, es decir, te tienes que acostumbrar un poco a este ritmo. Es muy intenso, y ya que es intenso, está bien que sea el sitio donde quieres trabajar, ¿no? Claro. Obviamente hay días buenos y días malos, pero vamos, son muchos más los buenos que los malos. Claro. Y es decir, bueno, eso, debes acostumbrarte a esta intensidad. Claro. Y para empezar, amiga, un poco sobre tu vida, o sea, más como ya hablaremos un poco de Specialized, pero ¿recuerdas algún momento exacto en el que dijiste, ok, esto de la bici ya es como parte de mi vida, ¿sabes? Esto es como, ¿sabes? Lo tengo tan en mi vida, o realmente tienes como
una segunda vida, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Sí, bueno, mi origen, tanto deportivo como profesional, profesional me refiero también en cuanto a trabajo, son las motos, ¿no? Al fin y al cabo Claro. sigue siendo dos ruedas. Pero es cierto que sin abandonarlas, porque me siguen apasionando las motos, pero hay un momento de cambio, desde luego profesional y luego también emocional por las bicicletas. Porque empiezo a meterme más. Al principio te reconozco que la primera entrada fue un poco como curiosidad. Cuando yo viajaba mucho a Estados Unidos y el mountain bike empezaba a crecer y lo traes como curiosidad y para añadirlo, digamos, a tu cartera de productos que teníamos entonces, ¿no? En la época que importaba cosas. Pero nos metimos, bueno, a saco. Enseguida formó eso parte de la vida. Yo creo que en este sector o en este trabajo, como todos, en realidad, lo suyo es meterte a saco. Si haces algo, dalo todo. Y bueno, supongo que eso fue lo que hizo que nos metiéramos a saco con las bicicletas. ¿Y tienes algún mentor o alguna persona que ha dicho, oye, esta persona, y a lo mejor la persona esa ni lo sabe, ¿sabes? Pero a veces te encuentras con la gente por la vida que dices, hostia, claro, porque llegar a un cargo así tampoco sería tan fácil. O sea, quiero decir, ha de haber algún un factor ahí, o a veces tienes a una persona que dices, ostras, ¿sabes? Bueno, supongo que sí, supongo que Mike Sinyard, el fundador de la compañía, es el que apostó... ¿Eres muy colega tú de Mike? Bastante, sí. Para bien y para mal. Hombre, es un buen mentor este. Es muy bueno. Aparte... soy muy fan suyo, tiene sus días también, porque como todos los... ¿cómo lo diría? Locos de algún sector, como creador, porque es uno de los creadores sin duda de lo que es el ciclismo hoy en día, pues tiene sus momentos de locura, pero yo es una persona que admiro tremendamente. No, es que Mike es un tío, claro, que lo ha construido todo él desde abajo. O sea, él empezó con su furgoneta. Poco cuando nosotros estuvimos en Morgan Hill hace que, bueno, ahora que ya 10 años más o menos. Y nos lo contaron ahí cuando fuimos, cómo empezó él con su furgoneta a vender, ¿sabes? ¿Empezó vendiendo bicicletas o...? No, él era un hippie, todavía lo es. Y él viajaba por Estados Unidos tenía una típica Volkswagen, estas que vemos todos de la época, Flower Power, y la vendió para pagarse un viaje a Italia. Hostia. ¿Vale? Una de las cosas primeras que hizo fue comprarse un traje y empezar a visitar los Cinellis, Campagnolos de turno, ¿no? De aquella época. Entonces, él les ofreció vender el producto en Estados Unidos. Volvió a Estados Unidos, convenció, lo cual si conoces a Mike es fácil creerte que pueda convenció a un grupo de tiendas, a determinadas tiendas, de que le adelantaran dinero para traer el producto italiano, que en aquella época era lo mejor Unidos, ¿no? del mundo del ciclismo, en concreto en carretera, porque no existía otro ciclismo entonces. Y entonces se volvió a Italia con la pasta, compró el producto, lo trajo a Estados Unidos, lo vendió y de hecho, como ya no tenía furgoneta, lo entregaba en el área de California donde él vivía, lo entregaba en bici. Una bici en plan transportín. Bueno, muchos negocios empiezan así, ¿no? Y es lo bonito. Hoy en día es más difícil empezar negocios así, ¿no? No, hoy en día está mucho más explotado, todo el mundo... Y el online... Sí, pero ya no te digo de bici, digo cualquier cosa. Sí. Empezar... bueno... Sí, es en mi generación había muchas empresas que empezaban. También tienes más facilidades hoy en día. O sea, tienes más competencia porque hay mucho más de todo, hay mucho producto y en el mercado hay de todo, pero también existe el online, hay la globalización, te acerca mucho más rápido a la gente. Si llegas a todas partes. Hay mucha más automatización, sí. Pero vamos, estos comienzos poco a poco son muy bonitos. Y, la historia de Mike es... O sea, es apasionante. Es como una Amancio Ortega, es decir, es gente que... El tío sigue ahí, ¿eh? No sé si es el momento de hablar con Mike, os cuento una anécdota muy reciente. Estaba en su casa hace más o menos un año. Estábamos allí, después de terminar, tenemos reuniones cada X tiempo ahí en Morgan Hill, y a veces al terminar... me quedo un día más, o algunos nos quedamos un día más y vamos a casa de Mike y montamos. Desde su casa se sale a montar en bici en un área preciosa. ¿Vive ahí en Morgan Hill? No, bueno, él vivía antes en Morgan Hill, ahora vive cerca de Santa Cruz.
Vale. y últimamente se compró una casa arriba de una montaña y tiene una parcela enorme y conecta directamente bueno, le llama el Demo Park ahí en Santa Cruz. Y salimos a montar y tal, igual, estamos luego comiendo en su casa y la típica comida está fantástica. Después de pasar un día de montaña, de lluvia, frío y tal igual, te metes una buena comilona y nos saca un asiento. Estoy aquí descubriendo productos de futuro. Este asiento lo vamos a presentar dentro de unos cuantos meses. Un asiento un poco peculiar, ¿no? Y muy peculiar. Cuando le veáis vais a decir, bueno, ¿y esto? Pero Este es el nuevo producto que viene ahora. Sí, dentro de poco. Y entonces, ese asiento muy particular me cuenta cómo lo ha desarrollado para bici eléctrica y que montando por Santa Cruz se enrolló con un tío y su hija montaba en bici que te mueres, la típica que hacía, pues, saltaba fenomenal, se la veía con mucho dominio de bici y le regaló uno de estos asientos. Oye, quedamos y me lo vuelves a contar. Y entonces le contó, lo han estado modificando y tal igual. Bueno, por hacer la historia corta. Entonces, esto, dices, este hombre que ha creado esta empresa hace 50 años, que ahora somos una empresa global, que vendemos en casi todo el mundo con unas cifras razonables de negocio y tal igual, que esté en el detalle de este asiento que quiero desarrollar para mountain bike y tal igual, a mí me parece admirable, me parece una pasada. Cuando veis el asiento vais a flipar. Pero, ¿sabes? Yo creo que esto pasa porque es su empresa. Entonces, la siente tanto probablemente que quiera estar hasta en, ¿sabes? Pero probablemente cuando haya un nuevo CEO esto no va a pasar. Bueno, hay un nuevo CEO. Yeah. De hecho, Armin es el CEO, Armin Landgraf es el CEO desde hace varios años y, bueno, en broma a veces decimos que tenemos dos CEOs. Pues el CEO es Armin en cuanto a negocio, además un tío fantástico, es mi jefe, pero Mike se mete en todo. Entonces, no se va a meter en el día a día en cuánto gastas en esto, en aquello. Pero, por ejemplo, el tema de carreras y de inversión en equipos, Mike está ahí a saco. No solo es que esté ahí, es que se viene desde Estados Unidos a Italia o a Bélgica, Holanda, donde corresponda, a sentarse con pues los eso equipos. Dice mucho de la compañía, ¿eh? De hecho, yo cuando hablo con toda la gente de Specialized, tío, esto siempre me lo pregunto, que todo el mundo está de buen humor. O sea, te lo digo de verdad, yo no sé si es la cultura que tenéis dentro. Bueno, no siempre es así. Bueno, pero al menos cómo atienden de cara al público, y eso dice mucho de una compañía, ¿sabes? A lo mejor a veces... Ya. Yo creo... No sé. Yo soy un firme creyente de que muchas empresas tienen el estilo, el espíritu que tiene su líder. Ya, es que eso te iba a decir, que va conectado, ¿no? Al final. A veces vas a un sitio, no de bici, de lo que sea, y dices, joder, un idiota, y ya te acabas dando cuenta de que es que te tratan fatal porque el jefe o líder es un idiota. Y bueno, en este caso Mike es un tío muy apasionado y sin duda hacemos algunas cosas bien y luego hacemos también muchas mal, seguro, pero la pasión y las ganas y el esfuerzo es innegable y él lo transmite. ¿Y tú te hubieras imaginado acabar donde estás hoy como director de Europa en Specialized? O sea, tener un cargo tan top, digamos, cuando empezaste. No, por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Tampoco me puse ningún límite. ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad mi puesto no existía. Es decir, Europa estaba establecida de otra manera. Había varias filiales, pero había 4 áreas grandes, ¿no? Que era Inglaterra, España y Portugal, Italia y todo lo demás. Todo lo demás es lo que llaman Specialized. Y en un momento dado, Mike me propuso ser el director europeo. O sea, fue Mike directamente, eso es un buen piropo, ¿eh? Fue Mike directamente. Yo venía de otras aventuras que me colocó Mike. Bueno, de hecho venía de llevar a Inglaterra durante 2 años y medio y volví a España y dije, joder, tranquilidad. Entonces Mike me dijo, oye, he pensado que... Y te reconozco que al principio le dije que no, porque... ¿En serio? Sí. Hostia, rechazar una cosa así es heavy, ¿eh? Ya, pero... Era mucho curro, ¿no? O sea... No, era cuestión de cantidad de curro, era cuestión de... yo los años anteriores había estado envuelto involucrado en varios mercados. Después de llevar a España y Portugal, durante un periodo corto me colocaron Corea del Sur, ¿vale? Para echar una mano ahí iba de vez en cuando. Y luego México y Chile, en remoto. Como te contaba en privado antes, lié a algunos de los que trabajaban conmigo, uno para Chile, otro para México, y ellos lo llevaban desde allí y yo desde aquí iba a menudo y tal igual. Entonces, después de dejar ya Chile y México, salió lo de Inglaterra, que empezó con lo de, oye Miguel, igual puedes de vez en cuando ir y echar una mano
ese es un clásico de Mike también. Y acabar estando ahí todo el tiempo. Entonces, después de algo más de 2 años, creo que fue lo de Inglaterra, bueno, o sea, llevar España a Portugal tranquilamente. Y entonces salió esto de Europa, que era una cosa nueva, y la verdad es que le dije, joder, Mike, y tal, igual, es muy difícil decirle a Mike que no, por cierto, súper difícil, en lo que sea, decirle que no. O sea, es un tío que no conoce el no. No fue al colegio el día que lo enseñaron, ese no sabe lo que es. Entonces, de hecho, muchas veces hablas con él de algo, para convencerle de lo contrario, y dice, vale, sí, vale, pues sí, entonces sí. Pero ya estás esperando la llamada. Oye, no, pero es que he pensado que de todas formas es súper melón en esto, absolutamente. Y es pero a veces es lo clave que te hace... de haber llegado donde ha llegado. Claro. Bueno, pues en lo de Europa, acaba diciendo Miguel, si no eres tú, voy a traer otro de fuera. Y yo creo que debe ser tú. Dije, bueno, pues venga, para adelante. Y ha sido, bueno, llevo casi 11 años, desde que, bueno, se expandió también a Middle East y África. Y... sí, en enero, dentro de poco, hace 11 años. O sea, ahí empezaste a llevar toda Europa tú dentro. Sí, ese fue el salto grande. Sí, ahí muy fue como un poco principio. jugar en la Champions, ¿no? Un poco de decir... Bueno, debo reconocerte que el inicio fue mi peor parte dentro de la compañía. ¿Sí? Sí, y ya sé que sí, lo que acabas de decir, sí, todos sonreímos mucho de cara afuera y tal, igual, y estamos muy entusiasmados, pero como en todas las empresas, como en todos los sectores, hay sus complicaciones. Entonces era un puesto nuevo y en determinados países están muy agarrados a su puesto, a su sillón. Entonces viví durante más de un año bastantes tensiones políticas. Claro, sí. Pero en el sentido de... Bueno, de resistencia, de... ¿Había gente que te quería sacar tu sitio? Bueno, el que llevaba Centro Europa, el director de Specials, yo era el director de España y Portugal, ¿vale? Después de todo este periplo de otros países. Luego había otro en Italia, otro en Inglaterra y este de Centro Europa. Entonces éramos 4 colegas. Entonces cuando uno de los colegas le ponen de jefe de los otros, no siempre es aceptado. Sobre todo cuando este área era más grande, porque abarcaba eso todo menos Italia, Inglaterra y España. Y fue duro. Entonces a ti te pusieron arriba, entiendo, ¿no? Claro. Y entonces, claro, fue como... no sentó bien de alguna manera. Yo aprendí muchísimo en esa época, debo reconocerlo. Aprendí una barbaridad. Y ya, ahora tenemos un equipo fantástico. Pero no ha sido fácil el recorrido. En toda Europa, ¿no? Ahora mismo, para que la gente lo sepa, estáis en Suiza, aquí en España, en Europa. Tenéis la sede aquí en Madrid. Hoy estamos aquí en Madrid. Este no es el despacho de Miguel, pero bueno, es otro despacho que de un colegón. Yo no tengo sofá en mi despacho. Me tiene y luego tenéis otra en Suiza. Bueno, tenemos oficinas en casi todos los países principales europeos, ¿vale? Es cierto que en Suiza tenemos un centro, un hub, el hub europeo es Suiza. Aquí en España hay bastantes servicios. Bueno, estoy yo y está parte de mi equipo, el director de operaciones europeo, Alberto Crespo, está aquí, el cateo líder de montaña está aquí, el digital líder está aquí también, Luis, mexicano, que vive aquí en España. Adrián está también aquí, que es el que dirige en gran parte el área de Sales Operations. Y luego sí, en Suiza hay un hub grande, pero también tenemos en Holanda tenemos una central grande, pero luego estamos en Inglaterra, en Francia, en Italia, tenéis como en Alemania, pequeños hubs, ¿no? Por toda Europa. Sí, pero luego, ¿y hacéis e-bikes? ¿Las hacéis todas en Suiza? ¿Con, sí, con las de carretera? ¿La tarmac? No, en sitios distintos. En Suiza tenemos dos edificios en 2 ciudades separadas 10 kilómetros una de otra. Uno es, digamos, donde está todo el tema de finanzas, recursos humanos, el mercado propio y tal y cual. Y en el otro está todo el centro de ingeniería. Hay más de 100 tíos ahí, de muchísimos países, y ahí es donde se desarrollan todas las bicis eléctricas. Lo que pasa es que está conectado con Morgan Hill todavía, Estados Unidos, por el equipo de mountain bike que está en Morgan Hill. Entonces, aquí se desarrolla, digamos, todo el área de motor, electrónica, etcétera, pero aún todo el tema de geometrías, kinemática, suspensiones, etcétera, etcétera, está en Estados Unidos todavía. De todas formas, volviendo al tema de cómo está establecido Europa, hay 3 dentro de la región EMEA, incluyendo Oriente Medio y África,
hay 3, lo que llamamos clústeres. El norte, ¿vale? Que es Inglaterra, países nórdicos, Bélgica, Holanda, Europa del Este y los distribuidores de Oriente Medio. Está el central, que es Alemania, Suiza, Austria, Luxemburgo, y luego está el clúster sur, que es España, Portugal, Francia, Italia y Sudáfrica. Yeah. Entonces, cada uno de esos clústeres tiene un líder, ¿no? Claro. Un director, que son los... Claro, los y que luego reportan tú a mí. estás arriba. Sí, mi equipo son esos 3 clúster líderes, el director financiero para EMEA, el director digital para EMEA, el director de operaciones de MEA y ya está. Yeah. Y Bueno, eso- un buen eso es equipo todo. ahí. ¿Y Son muy buenos. ¿Qué es son lo más buenos. difícil de Me hacen la liderar? vida facilísima estos. Porque esto es tan grande que dirías que, ¿sabes? Una cosa que incluso como también piensa que esto también al final lo van a ver, pueden verlo empresarios o lo que sea, entonces alguna recomendación, ¿no? Tú como empresario liderando un equipo tan grande, una marca con tanta responsabilidad que a veces tenéis presión, ¿qué es lo más dices, ostras, esto tío, Pues si supongo lo que cada- pudiera evitar? Bueno, lo primero que desde el principio traté de evitar, y fue la pelea de mayores, evitar la política dentro de la empresa. Yeah. Trabajar mucho en la transparencia. Estoy sonando como Claro. un político y soy cero político. Yeah. No me gusta nada la política. De hecho, la política en nuestro país hoy en día es el área Sí. de vida de Miguel que me dificulta ser feliz. Es la parte que me pone de mal humor, pero no vamos a hablar de ello, por favor. Entonces, evitar la política y fomentar la transparencia dentro de la empresa es fundamental. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Yeah. O sea, Y- ser muy transparente con tus trabajos, o sea, con la empresa. O sea, al Absolutamente, final y tener muy claros los objetivos y lo que vamos a hacer y tal. Cosas que he aprendido en esto, yo creo que es muy importante ponerte en los zapatos de otro. En un puesto como el mío, yo creo que es importante entender otras culturas, porque tendemos a verlo desde Claro. nuestro prisma, ¿no? Pues el españolito Claro. puede ser muy diferente del austríaco o del noruego. Entonces, aunque Claro, al final no es se lo trata de mismo vender bicis, pero hay que pasearte entenderlo. por aquí las oficinas, que todo el mundo es amigo, que llegar a las oficinas de Suiza, ¿no? Y que el cómo lo llevas puede ser distinto, ¿no? No es tan No, en eso coherente. no. Yo creo que la cultura está muy metida dentro de nosotros ahora mismo. La cultura Specialized, la manera de vivir. Yeah. O sea, de hecho tenemos incluso un libro que se llama The Specialized Way, que lo tenemos muy metido en el interior. La forma de entender. La ¿no? forma de trabajar, la forma de entender, la forma Sí. de atacar las cosas. Está ¿no? bien esto, ¿eh? Que es como Sí. un documento de identidad de la empresa, ¿no? Sí, te voy a decir uno de ellos. Uno de los lemas fuertes de este libro, que es mi favorito, es Do the right thing. Entonces, haz lo Esto correcto. está abajo, que es muy lo he fácil de... visto. ¿Lo has visto? Me he fijado. Suena así americanada de frase, pero joder, lo tenemos súper metido dentro. Yeah, es como Bueno, el lema, pues, ¿no? Specialize, vale, do the pues- right thing. Pues sí, nos estamos desviando un poco, pero sí, Sí. esa es un poco la historia de lo de llevar Europa, contar mucho con Ya. la gente. Y luego yo tiendo a ser muy colaborador, escucho mucho, dejo a los managers que sean managers, que dirijan y que tomen decisiones y tal y cual. A veces no queda más remedio que decir, vale, os escucho a todos, pero vamos a ir por aquí. Claro. Y a Tú veces tomas no la queda. decisión, tú eres... o sea, Bueno, para eso me pagan. Entonces, Claro. Yo al siempre me final gusta también escuchar es todas las mano opiniones. dura. O sea, No. pero no, mano no, dura en el no. sentido de cuando hace falta. No, ¿no? yo creo que es, si vas de frente, explicar los motivos o los por qué. Vamos a ver, estar de acuerdo no siempre es fácil. Claro. Y casi no es ni siquiera necesario. Lo que sí hay que estar alineados en la dirección que vamos a tomar. O sea, tú puedes no estar de acuerdo en que vamos a hacer lo que sea, a vender esto o a fabricar esta otra cosa, pero si tomamos la decisión me tienes que apoyar a saco. Claro. O nos tenemos que apoyar todos a saco. Claro. Bueno, Es, modo equipo. O sea, al final, modo familia. Fundamental. Más que... fundamental. Y porque al final también Specialized, tíos, yo cuando veo Specialized veo una marca que se ha trabajado mucho el marketing, ¿sabes? Como la veo una marca diferente. O sea, cuando alguien compra Specialized sabe lo que está comprando, ¿sabes? Es como que, Ojalá. como no sé, como la gente tiene mucha identidad con la marca.
¿qué hace que sea tan distinto a las demás marcas Specialized? Porque hay muchas marcas que persiguen esto, ¿sabes? Y no lo consiguen. ¿Qué tiene Specialized que dices, es que somos distintos, tío, porque hacemos las cosas así, ¿sabes? O... Bueno, no sé, gracias. Antes No, gracias por pero pensar y así. te lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, Porque, o sea, yo, vamos, hemos tenido la suerte de, también antes, pues montábamos mucho con Yeti, tú ya lo sabes, y también es una marca que culturalmente tiene mucho cultura, ¿sabes? Pero Specialized también pasa, pero a escala enorme, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo que Specialized ha conseguido 3 cosas que creo que son importantísimas y que son muy, muy difíciles de conseguir, que es calidad, cantidad y comunidad. O sea, es decir, hacéis calidad que te cagas porque sois pioneros en muchos sentidos, a una cantidad masiva. O sea, facturáis, creo que el año pasado, creo, a lo mejor me equivoco, facturasteis 3 billones, que es una barbaridad, 2. Y luego la comunidad que tenéis hecha. Entonces, son como algo que mezclar esas 3 cosas lo veo tan complicado. Entonces, ¿cómo se hace eso, sabes? Bueno, lógicamente hay un trabajo de marketing detrás y... O sea, vale. Gracias por lo de calidad, también de vez en cuando la cagamos. también es verdad. Pero yo creo que cuando la cagas, lo Ya. importante ya no es cagarla, sino es afrontar las cagadas, con Ya. perdón del lenguaje. Es decir, cómo te lo tomas, cómo afrontas, cómo quieres solucionarlo, yo creo que es importante, ¿no? Y cómo le das soporte al que lo está sufriendo, en este caso a nuestro cliente. Y en lo otro que dices, yo creo que es importante tener claros los principios, ¿vale? Y antes te hablaba de que no todo el mundo sirve para esta compañía, y no es que sea bueno o malo, a lo mejor hay tíos buenísimos, pero tienen que encajar. Y eso lo hemos vivido, bueno, en muchas ocasiones dentro de, bueno, a cualquier escala de la empresa, ¿no? Entonces, si todos trabajamos, esto es muy bonito, muy poético, no siempre es así, ¿no? Pero intentamos trabajar con un objetivo claro y con unos valores claros y poniéndole mucho esfuerzo detrás, pues generalmente las cosas salen. A veces Claro. pues no tienes suerte y no sale, ¿no? Claro. Pero no se lo intentamos. Es Gracias por lo de mucha comunidad. Yo creo, cultura ya interna sí. ahí. Lo que pasa es que llevamos muchos años haciendo las cosas. Claro. Y lo que desde luego siempre hemos contado, y lo hemos contado y es real, es decir, no vendemos milongas, a veces nos equivocamos y hacemos algo mal, una bici que no tiene éxito, bueno, o no funciona o no tiene la aceptación que esperábamos, pero no cambiamos algo en la bici o en un casco, en unas zapatillas, por el mero hecho de, bueno, pues venga, esto se va a vender porque mola, sino intentamos que sea mejor que lo anterior o que aporte algún beneficio, aunque solo sea ya no de rendimiento, sino incluso de satisfacción para el cliente. Joder, cómo mola este caso, que es más ligero, no, más... incluso no color sé, graphics. El grafismo de las Tarmac me flipa, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí hay un trabajo de, ¿sabes? O sea, yo creo que al final la peña, si le gusta la Tarmac, me parece la mejor bici de carretera del mercado. Pero además, los grafismos, tío, o sea, de las S-Works, todo es increíblemente bonito, ¿sabes? O sea, cuando tienes una Tarmac dices, ¡buah!, te enamoras, ¿sabes? Y eso yo creo que hay mucho trabajo detrás y a lo mejor es lo que dices tú, que empieza por tener una plantilla que vaya acorde con los valores de la compañía, ¿sabes? O sea, que no entre todo el mundo aquí a trabajar, no todo el mundo está hecho para esta compañía, ¿sabes? Al final es aceptarlo también. Y cuando hablas de comunidad, yo creo que tiene que ver mucho con la conducción de la bici. Hay gente, algunas tiendas, algunos clientes nos dicen que cuando montan en una Specialized es como si notaran que es su bici de toda la vida. Claro. Y esto es importante, es decir, que te notes cómodo en la geometría que corresponda. Hablamos de una bici de montaña o de una carretera y bueno, pues ver que lo que montas mejora tu experiencia es súper importante y es desde luego lo que intentamos. Claro. Ya. Y grandes cambios del mercado, ¿cómo los afrontáis? Porque últimamente estamos en un momento en el mercado... Complicado. Es que, tío, yo ya te digo, o sea, hablo con todo el mundo, antes te lo he comentado, que con todo el mundo que hablo de compañías, mira, yo soy joven, estoy saliendo de la universidad justamente ahora, pero bueno, voy hablando con gente porque me gusta, ¿sabes?
Por eso el podcast y tal va un poco porque me gusta comentar sobre la industria de la bici, soy un friki. Y últimamente con gente que hablo, grandes marcas, que están muy mal, incluso números, pero de todos los sectores. Rafa, por ejemplo, es el Casa Whitey. El otro día leí números de Shimano que también están muy mal. Bueno, y todo el mundo. Hay O sea, muchas, sí. al Bueno, final no es para nosotros decir... hemos pasado un par de años regulares. Ya. O sea, este año, da que sea puro decirlo, ¿no? Ahora que el mercado está flojo, vamos a terminar mucho mejor de lo que planeábamos, y planeábamos un año decente y afortunadamente lo vamos a hacer bien. El año pasado, el año 24, los resultados fueron nefastos y el 23 también. Solo el 23 y 24, Pero pérdidas, bueno, empatar. bueno, empatar es salvar. Sí, sí. Hombre, En el momento en el que estamos, es decir... Si miras es decir, absolutamente todo, o sea, no solo digamos, es decir, teniendo en cuenta toda la inversión que hay en todas las áreas, en todas partes y tal y cual, estábamos en el menos. Pero bueno, a veces pasa. Entonces, el año pasado. Sí, el año 23, no el año pasado. El año pasado empatamos. Entonces, bueno, pues en 51 años de historia que tenemos, tener un par de años malos. Bueno, ya tuvimos uno muy malo antes. Pero en el año imagínate... 95 fue horrible. 95-96. Estas cosas pues a veces pasan. Sí, pero el año 96 estuvimos a punto dice de mucho del desaparecer, momento en el que estamos, que si nunca Specialized ha tenido pérdidas y solo ha tenido pérdidas un año y fue el anterior, es que estamos muy... O sea, quiero decir, te marca el nivel de... Bueno, vosotros porque lo habéis probablemente gestionado muy bien. Bueno, yo creo que hay un tema importante y es, lo primero, desdramatizarlo. Ya. Joder, hemos facturado 2.000 millones y para no ganar nada. Bueno, vale. No pasa nada. Vale. Lo importante es tener un plan de reestructuración y de recuperación, ¿no? Claro. Y lo tenemos, y de hecho este año, yo te digo, hemos afortunadamente terminado mejor de lo esperado. Y para el año que viene tenemos grandes planes a pesar de la complicación de mercado. Yo creo que a nosotros lo que nos ha salvado, modestia aparte, si lo puedo decir, son sobre todo dos cosas. Una, no parar de innovar, porque una reacción lógica cuando hay un parón de mercado es decir, no sacamos nada nuevo. Nada nuevo. Con el COVID, por ejemplo, estiramos lo que tenemos, porque tenemos muchísimo stock de cualquier modelo, ¿no? Tenemos para un año o dos, no sacamos nada nuevo. Nosotros seguimos sacando cosas nuevas, no hemos parado, sacamos una Tarmac nueva, sacamos una Epic nuevo en plena pandemia, bueno, Diverge, una nueva versión de la Levo, no hemos parado, y eso ha mantenido el mercado activo, y a los que son fans de Specialized y a los que no lo son, los traes nuevos. ¿Qué pasa? Que claro, si me invento un modelo, si tienes un montón de Levos de tal generación, de la generación 2, y sacas la tercera, joder, pues me estoy pisando mis propios pies, ¿no? Claro. Entonces, nos ha salvado eso, y luego hacer algo que hemos tenido que hacer todas las marcas y que nos horroriza, y es tener que liquidar. Y sacamos... El tema de descuentos es lo peor que tiene este mercado, es lo peor que tiene esta situación. Y que ahora está... Pero nosotros pensamos que el que primero limpiara iba a salir ganando. Ya. Y entonces, bueno, pues hemos tenido que sacudirle a las bicis, pero estamos bastante limpios, con alguna excepción de 2 o 3 modelos. Pero eso es lo que más está lastrando el mercado. Que están los almacenes de las marcas llenas, y claro, cuando tú vendes sin margen, pues al final no caes, pérdidas. Ya. Porque luego nos hemos reajustado mucho. El boom post-COVID, desde dentro, o sea, vimos que las marcas empezaron a... que yo creo que fue un error que cometieron muchas, no sé si pasó en Specialized también, que empezaron a... O sea, hubo un boom que de repente se vendieron muchas más bicis de las que las marcas tenían pensado, tenían planeado, entonces empezaron a hacer sobrestock, y este stock lo están pagando hoy en día. Bueno, pasaron varias cosas. Una, y nosotros incluidos, nos creímos que todo el mundo iba a montar en bici. Yeah. Y todo el mundo iba a tener 3 bicis en casa. Creció mucho, pero es verdad. Sí, creció, pero luego se paró. Yeah. Y luego ha habido otra cosa. Asia salió del COVID después que Estados Unidos o que Europa. Ellos siguieron enganchados mucho más tiempo. Entonces había mucho más componente, procesos en marcha, muchas cosas para fabricar o a punto de estar terminadas. Yeah. ¿Vale? Entonces eso se terminó.
no haber aceptado alguno de esos productos hubiera supuesto incluso una ruptura con el proveedor. Y nosotros y todos nos hemos comido también muchas más cosas de las que quisiéramos. O sea, si mirásemos nuestra cuenta de resultados, nuestros números a fondo en el año 23, en él hay una partida grande, o sea, muy grande, y es de destruir o desmantelar o pagar multas por no aceptar productos. Es decir, mi fabricante de turno que me tiene que proveer X cantidad de X miles de lo que sea, digo, no me lo mandes. Te lo comes, lo meriendas, lo destruyes o lo usas para, no sé, para otra cosa. Y eso nos ha costado un montón de dinero. Pero claro, traerlo iba a significar venderlo pues, a coste o por debajo de coste o con un margen mínimo, y eso era hasta peor. Ese periodo ha sido muy difícil. Y hablo de nosotros, que es el que conozco, pero me imagino que hablas con cualquier marca o con muchas de ellas han estado en la misma situación. Sí, sí. Porque tú dirías que ahora, en el momento en el que está la industria, ¿dirías que estamos en crisis, en un reajuste, o es que es una nueva etapa? De decir, pero ya una nueva etapa también enfocado... A ver, a lo mejor me puedes decir un poco en todo, ¿no? Porque una nueva etapa en el sentido de, bueno, como la manera de trabajar... Yo creo, te hablo de nuestro caso, que es el que conozco, es una época de reajuste. Nosotros nos hemos ajustado en muchas cosas, en lugar de oficinas, bueno, en reducir oficinas, en reducir gente, más que reducir, moverla y colocarla donde hacía falta. ¿Y por qué reducir oficinas? Bueno, porque en algún momento también se nos ha ido la olla en abrir oficina aquí, allá. Pues por ejemplo, en Estados Unidos abrimos un centro de desarrollo de equipamiento en Boulder, una pasta. Sí, he visto algún curro que habéis ofrecido ahí como Product Manager y tal. Bueno, lo de Boulder lo cerramos. Y ya no, lo vi el año pasado. Ya no. Y luego ha pasado una cosa. Y yo creo que esto es global. Después de la pandemia la gente se fue a trabajar a casa. Y la gente no quería volver a las oficinas. Y yo creo que lo habrás oído, lo habrás incluso oído. Ha habido una corriente incluso en la que la gente estaba harta de trabajar en casa, porque necesitabas un poco de interacción. Entonces, no quiero salirme del tema, empezar a hablar de los pros y los contras del teletrabajo, ¿no? Nosotros hemos tratado de reducirlo, nos hemos adaptado y hay algunos días de teletrabajo, sin duda, pero en Estados Unidos, donde la gente, en lugar de decir, bueno, es que yo vivo a 20 kilómetros de la oficina, no vengo, me quedo teletrabajando en Estados Unidos, mucha gente de la que teníamos en Morgan Hill a lo mejor estaba en Carolina del Norte o en Wisconsin o en Canadá. Entonces, una vez que se habían vuelto a su casa, no querían volver, era complicado. Hicimos más oficinas pero no también. Volver, pero al final es la oficina. Al final han tenido que volver. Claro, o sea. Pero también es cierto que abrimos, en aquella época dijimos, bueno, pues vamos a irnos a este sitio que es fantástico para el desarrollo del mountain bike y vamos a montar ahí un centro solo para las Stand Jump y las Epic. Y da de olla. Entonces, claro, cuando todo va a lo bestia, porque el año siguiente al COVID ganamos una pasta, porque había una escasez de bicis que te mueres, vendimos todo lo que teníamos. El almacén que has visitado esta mañana estaba vacío, veías las estanterías y daba pena. Entonces, claro, vendías todo a su precio. Claro. Ahora no es así y tenías muy poco invertido, entonces joder, te ponías a gastar en todo a lo bestia. Entonces nos ha obligado, o sea, nos hemos dado una bofeta de realidad nosotros y todo el sector, decir, vamos a invertir en lo necesario, en lo que signifique desarrollar nuevos productos. Bueno, visto el departamento de Rider que era antes en dar servicio y cuidar a nuestro cliente, pero hay cosas que había que cortar. Claro, sobre todo centros de I+D, ¿no? No, ahí no hemos cortado nada, ¿eh? Bueno, pero leí, teníais uno en California, que creo que es el que me dices, la Stand Jumper. En Auburn. No, lo que hemos hecho es los hemos vuelto a traer a Morgan Hill, ¿no? Sí, porque tampoco tenía sentido tener una oficina con todo lo que, oficina, centro de desarrollo a 2 horas de Morgan Hill y tener Morgan Hill vacío. Claro. En Morgan Hill, donde tenemos el túnel del viento, todas las máquinas de test, centros de diseño. Bueno. No, es increíble. Y hay más edificios que cuando estuvisteis vosotros en Morgan Hill. ¿Hay más? Hay más, sí. Más, o sea, más... Hostia. Bueno, hay uno más enorme. Ya. Y más enfocado a
¿qué tendencias o movimientos ves venir en los próximos años en la industria? Porque ahora estamos viendo nuevas tendencias como, yo qué sé, la nueva 32, por ejemplo, la nueva Fox invertida, bueno, cosas así que la industria pues va innovando y porque al final ahora todo va evolucionando, ¿no? Y la gente también quiere ver cosas nuevas y ¿qué ves tú como, sin entrar en cosas confidenciales que podáis estar haciendo vosotros, lógicamente? Bueno, el 32 está haciendo mucho ruido y seguramente bueno, pues, lo veremos a ver en muchas marcas. No para sustituir las medidas que hay actuales de ruedas, pero yo creo que en electrónica vamos a ver muchas cosas nuevas. Sí, se están viendo las aplicaciones... inteligencia artificial, ¿no? Sí, pero eso seguramente es más también en desarrollo, en manera de desarrollar el producto. Sobre todo en amortiguadores y en suspensiones, ¿no? Sí, bueno. Más enfocado. Sí. Bueno, en las bicis también, lógicamente. Pero ahora estamos viendo, yo que sé, que tienes el nuevo software este de Fox que puedes modificarlo desde el móvil. O sea, tú puedes ajustar presiones y todo mientras estás saliendo y dices, es una locura. Suspensiones electrónicas, bueno, eso ya está más que desarrollado. Yeah. Y no te estoy contando mucho, como verás. No, tranquilo. Algunas cosas no las puedo decir. Yeah. No, lo bueno es que hay muchas cosas... Eso ya sé que tienes cosas en la cabeza que se me han... No, esto no... No, eso lo entiendo. Por eso te he dicho que no sea confidencial, ¿sabes? Sí, pero mira, si te puedo avanzar algo, te hablo desde nuestro ángulo. Centrar el tiro. Es decir, nosotros, yo creo que el sector está en un momento que tener 10 modelos de Epic, 8 modelos de Stanjumper, 7, no más, 10 modelos de Tarmac, etcétera, etcétera, no es sostenible. No tiene sentido. Entonces, nosotros vamos a reducir la gama. Ya lo hemos hecho este año. Entonces, yo creo que hay que centrar el tiro. Como más eficiente. O sea, al final... Bueno, pues a lo mejor en lugar de tener Epic básica, Epic... O sea, mismo Elite, volumen, Epic pero... Sport, Comp, Expert, Pro, S-Works con Shimano, S-Works con RAM... Pues, ¿para qué tanto, no? Al final, a lo mejor para el público final, o sea, para el usuario, es mejor entrar y mira, ves 4 y pum, escoges y menos lío, ¿sabes? Sí, al final... Vamos a ver, vamos a intentar llegar a todos los clientes, pero, ojo, esto va a sonar un poco arrogante, pero yo creo que tienes que guiarle un poco al cliente, porque tampoco puedes hacer una bici a medida de cada uno. Si se la quiere hacer a medida, se la hará. No salen los números, no, pero incluso de tipo de bici. O sea, sin duda, te puedes imaginar una marca como la nuestra va a seguir en todas las experiencias, es decir, no vamos a abandonar ni el largo recorrido, ni el enduro, ni la bici de rally, para nada. De hecho, hay cosas nuevas, sobre todo en tema rally, que van a venir. Pero dentro de cada experiencia, joder, igual no tienes que tener 20 modelos. Claro. No, es que ahora entras en Tarmac y te estás un rato bajando de la cantidad de bicis. Tienes la S-Works, no sé qué. Claro, ahora tienes cambio mecánico, cambio electrónico. ¿Sabes qué dices? Madre mía, la Expert, la Comp, ahora con la S-Works, ¿sabes? Y bueno, eso es verdad que es algo que yo creo que sería positivo, ¿eh? O sea, en el sentido de más directo, más eficiente. Tema e-bikes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ha ayudado? ¿Crees que ha salvado a la industria de alguna manera en estos últimos años? Sin duda. ¿O la ha pervertido? No, yo creo que la ha salvado. Primero, ha traído mucha gente al ciclismo. O sea, es cierto que el primer año, el segundo año, todavía ibas montando por algún sendero y casi que te insultaba uno que iba en una bicicleta sin motor. Sí, es que las e-bikes y el COVID va de la mano, ¿eh? Sí, pero... salvo el ciclismo, te ha quitado la pereza de mucha gente para montar, ha traído mucha gente al sector que no hubiera montado en bicicleta de montaña si no se animaran, y además, bueno, ponerme aquí a explicar lo que es una e-bike no tiene sentido porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero vamos, igual que dé la posibilidad a gente de muy distinto nivel montar juntos, para mí eso es una de las bellezas que tiene la e-bike. Sí, yo me imagino, no sé, en unos años, incluso cuando tú vas mucho en e-bike ya, ¿no? Pero bueno, Tom tienes edad para... No tengo edad para nada ya. Sí, tienes edad. En montaña solo voy en e-bike. Mi padre aún va sin e-bike, tú puedes ir sin e-bike, tío. En gravel y carretera voy con bici normal, no tiene pedaleo asistido, pero en montaña voy con e-bike.
Ya. Tengo un Alevo que me lo paso. No, que te es que mueres. claro, el Alevo es increíble. Bueno, y las e-bikes son muy divertidas. Sí, yo las he probado y no tengo ninguna, porque claro, aún con mi edad, ya sabes que a mí me gusta mucho ver del deporte de endurance. Ujú. Pero reconozco que son muy divertidas y creo que ha ayudado. Lo ha explotado, también ha dado este sobrestock y es tan masivo, tan de golpe esta ola. Creo que también ha como dejado el mercado muy loco, ¿sabes? Ujú. Y bueno, pero bueno, ha traído más cosas positivas que negativas y yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí, bueno, luego ha habido Sí. una cosa que yo creo que ha cambiado. Afortunadamente está cambiando ahora. Muchas marcas, algunas muy hardcore como somos Mm, nosotros y tantas otras que hay, porque hay muchísimas marcas por ahí fantásticas, pero algunas otras de repente empezaron a colgar un motor de un chasis y eso era una e-bike y eso ha ya, frustrado a mucha gente. mm, De eso ya no queda mucho, ya. afortunadamente. ¿Tú crees que el precio medio de las bicis, porque también se habla mucho de que, hostia, hoy en día una bici te puede costar 15.000 euros y igual que una moto, igual que un coche? ¿Tú crees que Un está fuera de control? coche segunda mano. Bueno, coche de segunda mano, sí. Sí, ¿Tú crees que eso fíjate qué se locura. nos está yendo a la olla con Joder, el... hay marcas de motos que están locos, ponen precios como si fuera una bici, no sé Ya. de qué van. No, no, es muy... Bueno, vosotros sois muy culpables en eso. El otro Bueno, día vi la Levo nueva que habéis sacado, la que eso que es... Que la, li- solo hay... la limitada, Que hay 100, sí, em, 50 en MA. 20.000 euros, y decía. Bueno, ¿eso crees que No queda ni una. no queda ni una? Es que, ¿ves lo que te decía de Specialized? Que es una locura, tío. Creo que eso también lo hizo Colnago, hizo una que de carretera de estas que llevaba componentes de oro y bueno, que se les fue a castaña, pero bueno, que Ya, te esta hacen... no lleva nada de eso. No, no, no. Pero quiero decir que costaba 25.000 euros. Pero bueno, esto ya es fuera de mercado. Yo te hablo más de bicis como puede ser una S-Works o bicis tope de gama que dices de todas las marcas, ¿eh? Que ya te cuestan 12, 15.000 euros. Ujú. Mucha gente dice, no, es que venden humo. A ver, venden humo, tío, Bueno, ¿hasta qué punto? Vamos a ver, ¿Sabes? críticos en ese sentido siempre los vamos a tener, ¿no? Ya. Hágase lo que hagas. Los que dicen que venden humo, me gustaría que vieran lo que cuesta y lo que tardas y lo que inviertes en desarrollar una bici. Tendemos a comparar una bici y una moto. Ya. ¿Por qué tiene que ser más cara una moto que una bici? No, porque la gente ve la moto y ve el chasis y ve el motor y ve el tal, ¿sabes? Pero es lo que dices tú, yo creo que la gente no ve el I más Vale. D de atrás, ¿sabes? Yo soy motero, súper motero. Las llantas de mi moto X, que pueda costar a lo mejor 11, 12 mil, por ejemplo, te garantizo que cuesta una décima parte fabricar una de mis ruedas de carbono de la Alevo, por ejemplo. Las suspensiones, lo mismo, delante y detrás. Y mil cosas. Es decir, tiene, bueno, al fin y al cabo, tiene un motor. O sea, es más complicado hacer un motor muy pequeñito y silencioso y tal que hacer un motor más grande. No quiero quitar ningún mérito Claro, a claro, la claro. moto, que lo llevo No, no, en el no. corazón. Pero cuando tratas de fabricar algo de un nivel muy alto que sea muy efectivo, entre otras cosas, a base de ligereza, fabricar ligero siempre es más caro que fabricar no ligero. Y yo sé que las motos, hombre, cualquier moto, yo que sé, de enduro, de cross, de carretera, la que sea, mejor que pese 88 kilos a que pese 89 o 92, seguro, sé que también van por ahí. Pero vamos, pero fabricar un chasis de una moto no es más, no tiene por qué ser más caro que Claro. fabricar un chasis de bicicleta, al contrario. ¿Y eso, pero Al por qué? contrario. La ligereza es más cara que... Bueno, entre otras cosas, los materiales. El Generalmente carbono, estamos es que el carbono es... por ejemplo. Y el tipo de carbono. El ejemplo. tipo de carbono que le aplicas a una S-Works no Bueno, es lo mismo y que le la aplicas... manera de hacer y plantear un cuadro, ¿vale? Y la manera en la que tú colocas una lámina y otra y la cantidad de pruebas que haces, que de nuevo, no quiero decir que las motos no hagan muchísimas pruebas también, pero que tendemos a decir eso, joder, pues que por el precio de una Levo te compras una Husqvarna TPI. Bueno, pues estupendamente. A lo mejor no te compras un reloj. Claro. No, no, es que al final es así, tío. Sí, sí, las cosas cuestan lo que cuestan, o sea, ¿sabes? Es que aparte, entrando en un tema de precios, también... Y luego hay una cosa, y ahora te hablo en este caso de Specialized, ¿vale? Yo no sé lo que invierte en otros, bueno, sé lo que invierte en algunas marcas en ingeniería de desarrollo de nuevos productos, y muchas marcas invierten un montón. Nosotros invertimos una barbaridad.
y la cagamos también mucho. Y hay cosas que nunca salen a la luz porque no conseguimos obtener lo que pretendíamos cuando se inició el proyecto. Pero es una barbaridad. O sea, el tiempo que pasa, yo creo, una de nuestras pegas es que somos muy lentos también en llegar al producto final cuando planteamos que queremos hacer una bici de tal modo, pero la cantidad de pruebas y desarrollo y más pruebas, ahora viene el fallo aquí, ahora viene el fallo acá, o sea, es muy heavy. Es interminable, es muy heavy, la cantidad de modelos que preproduces para probar y tal, es interminable. Sí. En los últimos años la nueva Tarmac, la SL8, que fue un buen boom, fue la mejor bici de carretera. Bueno, el año pasado creo que ganó el premio. Hace 2 en la revista Tour, que nunca habían dado un... Es que no sé si eran 10 estrellas, y dieron 12, que nunca lo habían hecho. Sois muy pioneros, O sea, la nueva Stamp Jumper también fue mucho game changer. Ahora he visto anunciada que también sacan la nueva de descenso, con el desarrollo por dentro. Claro, esta demo nuevo, que la hemos presentado ya, réplica, o lo que digamos hemos producido a raíz de lo que hemos estado desarrollando con Loic Bruni y el resto del equipo, con Finn, etcétera, es una pasada esa bici. O sea, no se lo has visto de cerca. No la he tenido oportunidad. O sea, es que no ha salido por ahí, casi no ha salido ni fotos. Fotos en Pinbike y poco más. Es una pasada. Sí, ¿no? Entonces, claro, dice, joder, vale una pasta esa bici ya, pero es que... Una campeona del mundo. Llega ahí, no, pero ya no porque este año no lo hemos ganado, desafortunadamente. Pero fabrica esa bici que funcione de esa manera, no es nada fácil hasta que llegas ahí. Y es algo, desde luego, a lo que no vamos a renunciar. Se hace en California, ¿no? La de descenso. Sí. No, esa bici y tiene buena pinta. Hostia, este año... El desarrollo, la fabricación, no. La fabricación que se hace... Bueno, no, claro, se hace en Asia. En Oriente, sí. En Asia, sí. Y este año, tema carreras, que como ha ido... Bueno, con Bruni habéis tenido mala suerte. Bueno, no tan mala, ¿eh? Bueno, al final... Copa del Mundo, fantástico. Golpe, el deporte es así, ¿sabes? Es que el descenso es súper injusto, es una faena porque... Bueno, el deporte es general. Sí, pero una carrera por etapas... La gana el más consistente. Es más difícil cagarla cada etapa. En el descenso te la juegas toda una es bajada. Muy peligroso. Pero bueno, el mountain bike nos ha ido de cine con el equipo. Joder, que esos podiums completos. Y luego Vidaurre, Koretsky, porque leí que había tenido un bajón físico y tal. Pero bueno, es que tenéis a 3 magos, a 3 tíos ahí, tenéis a los mejores. Bueno, o sea, hay gente, lógicamente. Pero la Epic 8 es una pasada. Vaya bicicletón. Se me crecen los colmillos. Es una pasada esa bici. Sí. Bueno, la World Cup también es... Lo que pasa es que, claro, en mountain bike, en el cross country, no van con la World Cup. No. En alguna carrera, todas las mujeres lo han hecho, el equipo femenino lo ha hecho en World Cup. Distancia corta, con la World Cup. Y luego en carretera, pues estamos a fondo con el equipo... Con Demi, bueno, Demi este año no habéis ganado, pero el año pasado sí que ganasteis el Tour. Que Demi y con Lotte, Kopecky y tantas otras, los equipos que tenemos. Y en nombres, pues bueno, con Remco. Red Bull Bora y con Remco que Remco hace el salto este año al Red Bull Bora Team. Pero bueno, este año acaba de ser campeón de Europa y campeón del mundo, que vaya exhibición le pegó a Tadej en Sudáfrica fue, ¿no? En Ruanda. En Ruanda, eso. En Ruanda. Y hizo segundo en Gran Fondo. Sí, no, pero... cambios de bici y tal. El de Ruanda fue muy heavy, ¿eh? O sea, dobló no lo dobló, o sea, lo adelantó. Lo que fue heavy fueron las Olimpiadas. Eso sí que fue heavy. O sea, doble historia de Remco. Esa imagen delante de la Torre muy fuerte. Aparte venía de romperse la clavícula ese año, ¿no? O sea, que dices... Yo soy muy fan de Remco, o sea, creo que es un tío que de cabeza es una máquina, porque ¿cómo puede ser que este año, por ejemplo, qué pasó? En las grandes vueltas en el Tour se retiró, el tío petó, y al cabo de un mes estás ganando la Copa del Mundo, pero aparte es que doblando al Pogačar. Al tío que es el ¿sabes? Pogačar. Entonces, Remco a mí me parece... Me encantaría tenerle en nuestro equipo. A Poggi. Sí. Me gusta mucho ese corredor.
Me gusta un montón. Bueno, eso puede ser un llamamiento para Poggi, desde aquí. Si nos está escuchando en algún momento. No, hombre, cualquiera querría tener a este corredor. Ya, es que Poggi Tenemos a otros que le van a dar la lata, es le van a dar mucha guerra. imbatible, en Sí, las grandes sí, aparte, vueltas. a mí me gusta mucho cómo interactúa con los fans y con el público Ya. en las carreras y tal. No le conozco, personalmente no tengo el gusto, pero sí, No, es claro, ojalá. ojalá. Pero bueno, Bueno, es que te asegura. de momento, al menos tenemos al que le da mucha guerra, que es a Remco, Ya, que es Rem- bestial. Remco es un flipado. ya. No, Remco a mí ya te digo, Iba me para parece fútbol. un tío que si consigue, que ya lo hace, pero si consigue pillar el buen ritmo Ujú. en las etapas, o sea, en las grandes vueltas, Ujú. cuidado, con Sí. Remco. Sí, sí, sí. Tiene años que tiene. Es más joven que Pogačar, me parece, ¿no? 26, 27, debe estar por ahí. Ostras, no lo sé. No, yo Este creo que iba- es un poco más joven. Iba para futbolista. Remco. Ya lo vi, Ujú. es belga el tío. Y luego en chicas, de mí, es otra mega crack. Pero aparte de mí, a mí me encanta, también soy muy fan de mí, porque la veo una tía que yo creo que el ciclismo femenino necesita mujeres como de mí, tío. O sea, no sé, cómo se vende ella en las redes o... No sé, la cara de mí atrae mucho al deporte, al ciclismo femenino, y yo creo que es una mujer que aporta mucho valor. Es súper Aporta. Súper luchadora. Es además, positiva. Lo tiene clarísimo, además. Bueno, cuando cambió de equipo fue, bueno, Una tía fue una centrada, apuesta, ¿sabes? Muy holandesa. Mm. Pero la veo en imagen una crack y luego... Ciclismo femenino, comparado con otros deportes femeninos, ha pegado un salto mucho más rápido que otros, ¿eh? Ahora, bueno, el nivel de seguimiento de las carreras de mujeres es bestial. ¿Y tú por qué tú crees eso? No, simplemente es el hecho. Yo creo que ha crecido mucho más como deporte. Joder, durante las cosas como son, el ciclismo ha sido un deporte de chicos Ya. durante tantísimos Sí, años, sí. toda la vida. Entonces, hace relativamente poco o pocos años empezaron a haber más carreras de mujeres, afortunadamente. Bueno, en España tenemos a Dori Ruano, era la pionera, creo recordar. Y bueno, ya las carreras de ciclismo femenino están Sí, ardiendo, sí. están a tope, bestial, Y con un seguimiento espectacular. bueno, en otro tema, el Red Bull Rampage también ha aparecido este año. Ujú. Bueno, el año pasado creo que fue el primero en femenino, que eso es muy fuerte, ¿eh? Ujú. Porque o sea, Ya. al final estás hablando de un extremo que, ostras, meter ahí, que una mujer o una chica se atreva a meterse ahí es... Bueno, Ya no existe el sexo débil, ya no. ya no, esto ya es todo unisex, ¿eh? Yo creo que el deporte se está convirtiendo un poco en unisex, ¿eh? Afortunadamente, sí. No, pero sí. Y no hemos hablado está de bien. gravel, hemos hablado de montaña, de Ya. carretera, pero el gravel está petándolo. El gravel, es que el gravel ya es otro Sí, tema. Hay yo sé tantos yo temas. sé que tú te quieres meter a fondo con el gravel pronto, ¿no? Bueno, este año hago la traca, ya lo sabes. Por eso, sí, la la 360. larga además, bien. Eh, No, el gravel está que lo No peta. te preocupes que estaré ahí con la Crux, ¿eh? Bien. Pero, pero sí, el gravel, no sé, es divertido. O sea, es otra manera de, ¿no? Es otra rama. Yo creo que el gravel viene para... Ha triunfado mucho, en mi opinión, porque en la manera en cómo ha crecido la competición, ¿no? O sea, es decir, permite a muchos profesionales que no son élite a poder competir en élite. O sea, Sí, es sí. decir, no te encuentras a un Pogačar ahí o no están los Bueno, tops. O sea, es verdad que hay nivel, Hoy, ya veremos. pero de momento no. Ya veremos. Entonces yo creo que hay extra motivación ahí Sí, en pero ese yo sentido, creo que, vamos, ¿sabes? el gravel, más que muchos otros, más que la carretera, te diría, esto es muy personal, lo estoy diciendo según lo pienso. Hay mucha más vinculación en el ciclismo de carretera con las carreras que en el ciclismo de gravel con las carreras. Ya. O sea, las carreras de gravel, sin duda, sobre todo de larga distancia, están creciendo mucho, pero lo que es el ciclismo en general de gravel para el aficionado es lo que está creciendo de verdad, porque es muy fácil. Salir en carretera, todavía hay gente, bueno, no es que todavía hay gente, está claro que tiene su riesgo, ¿no? Por el tráfico y tal y cual. Y en gravel eso no existe. Claro.
si tienes el mismo espíritu competitivo de quererle meter a aquel que es tu mejor amigo, pero con el que estás montando, y aunque sea tu mejor amigo, si le metes 5 segunditos en llegar arriba de la montaña, pues Claro. fenomenal. Si quieres, se puede mantener en gravel todavía, pero es también más distendido. Yo creo que es menos... Te quitas una gran parte Sí, de la yo lo- tensión que tienes al salir en carretera y... Bueno, Yo lo y luego es pienso, interminable los esto. recorridos que hay. Sí. Ya cuando hace muchos años nos presentaron las primeras gravel, vamos a hacer unas bicis de carretera que pueden hacer esto, y yo pensé, ¿y dónde vas a montar con esto? Ya. En aquella época pensando en España, dices, joder, pero si puedes Claro. puedes recorrerte el No, no, país en bicis gravel. es muy ¿Sabes heavy. cuándo lo descubrí yo a fondo? En la pandemia, que vale que ya venía de antes, ¿no? Pero como usuario empecé en la pandemia, cuando nos limitaban salir. Debo reconocer que por donde yo montaba me escapaba un poco más lejos de Claro. donde los montaban, pero es que claro, coges un camino, sales de Madrid, joder, Y te vas a Burgos, te vas a, que sí, te que vas es a increíble. Barcelona. Aparte es que la puedes meter en la carretera. Ujú, O sea, también, quiero decir, a además, ver, vas monoplato y todo eso sí, pero, tío, permite que a lo mejor la gente en vez de tener 2 bicis pueda tener una de gravel. Yo a veces salgo este fin de semana, por ejemplo. no, tiene que tener 2 bicis, pues si no, no podemos pagar los sueldos aquí. No, tiene que tener 2 bicis. Eso es Luego verdad, mola no. ir en gravel y adelantar a un tío de carretera que va aquí para tope. Exacto, pero para gente que no tiene esa necesidad de querer entrenar a fondo o tal, hay gente que lo hace, que tiene una de gravel y ya está, si no te puedes permitir. Entonces, bueno, tiene esa parte de diversión. Yo acepto que tengo ganas de meterme en el gravel para huir un poco del peligro también de la carretera. O sea, una, que la carretera, el asfalto y todo es muy monótono, y dos, que los coches, el todo, los entrenos, al final, tío, echo de menos la paz, ¿sabes? El entrar en un camino y olvidarme de... ¿Sabes? Y eso es lo que yo creo que da el gravel también, ¿no? Por un factor, Bueno, a lo mejor es el la parte de la equivalente, sí, competición a y encontrar una luego... buena carretera apartada del tráfico. Vamos. Sí, y luego, sí, pero bueno, en ciudad es más difícil encontrarlo, Ya. ¿sabes? Ostras, yo salgo por Barcelona, tío, y es que no hay ni un momento que esté solo, o sea, o me meto por un puerto de 20 minutos, pero luego ya vuelves a enlazar todos y a cualquier hora, ¿sabes? Entonces yo un poco creo lo que te da el gravel es esa paz también de, ¿sabes? Esa diversión, lo que dices tú, esa tranquilidad, ¿no? Y, y bueno, vosotros en el gravel, en Estados Unidos tienen el Grand Prix, que tenéis a Sofía Gómez y tenéis a Matt, ¿cómo se llama el otro? ¿El australiano? Sí. O sudafricano, perdón, sudafricano. Matt Beers se llama. No me acuerdo. Sí. Y bueno, lo estáis haciendo Fatal, bien. debería sabérmelo, pero no me acuerdo. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que hay tanta gente, tantas cosas, que es normal, tío. No, pero bien, en Estados Unidos está Keegan Svensson, que es un toro. Este año, bueno, se ha proclamado campeón del mundo en mountain bike maratón. Y luego aquí en Europa, bueno, no sé, ya te digo, tampoco ha crecido muy heavy. O sea, tampoco los élites son muy élites. Y yo creo que eso pues permite a los pros pues tomárselo y tener ese extra de motivación de, bueno, a lo mejor si lo hago bien, ¿sabes? Puedo sacar algún resultado que esté bien. Yo me lo planteo este año en la traca, por ejemplo, me estoy pensando y tal, a ver si te metes en el top 100, top 75, ¿sabes? Esto en la carretera es Bueno, en impensable. Portugal habías tenido la oportunidad, hace nada en Portugal, que ha habido carrera de Copa del Mundo. Ah, sí. Ya no, pero... pero no es el caso. Pero bueno, no, yo el gravel lo veo bien, lo veo muy bien. Veo que es como el gravel y las e-bikes son los últimos pioneros del ciclismo y que han salvado mucho el ciclismo. ¿Tú lo veías en estado de crisis hace unos años el ciclismo, antes del COVID? No, Vale. no, ni mucho O menos. sea, tú sacas en las e-bikes y el gravel y crees que el ciclismo seguiría... Sí, yo creo que el ciclismo ha tenido subidas y bajadas y ha habido crisis de mercado y crisis de economía en general mundial. Yo creo que el ciclismo está aquí desde hace pero bueno, años, hay deportes a más de veces 100 que... años y bueno, no va a No. desaparecer en la vida. Ya. El ciclismo es... Sí, y aparte hoy en día hay mucho seguimiento, grandes vueltas, Copa del Mundo de descenso, Sí, sigue hay habiendo... veces está más de moda, otras veces menos, pero vamos.
la fuerza, vamos, ahora estamos, ya te digo, como hablamos hace un rato, ¿no? En una época más de crisis que también hemos creado nosotros por la sobreproducción. Yeah. Y la demanda ha bajado un poco, vamos, por el ciclismo. Yeah. No sé, yo soy súper positivo y optimista en este aspecto. Yeah. Bueno, jamás va a desaparecer, es No, imposible. no, Ese día desaparecerá la humanidad, es como decir, no, ¿y la música va a desaparecer? Pues religión, no, pues no. Es religión el ciclismo. No, para mí yo también. Si yo lo llevo en la sangre desde que tengo... Yo voy a montar en bici toda mi vida, yo lo sé. Y ahora estoy mucho en el asfalto y tal, pero es que echo mucho de menos la montaña, tío. Yo creo que la montaña es lo mejor que hay, para el ciclismo. Cada uno tiene su tal. Pero bueno, ya para ir cerrando, tío, después de tantos años, ¿qué es lo que te sigue llamando, qué es lo que te sigue poniendo la piel de gallina de este sector, de esta industria? El producto. Lo que te contaba antes del sillín, de Mike y tal, desarrollando o involucrado en esto, pues sí, después de tantos años hay días que flojeas, ¿no? Unos cuantos. Pero es que cada vez que hablamos de producto, o vemos, o discutimos, o participamos en el desarrollo de... No en el desarrollo, yo no desarrollo nada. En la opinión de hacia dónde debe tirar una cosa de otra, eso es lo que me emociona. Yeah. Lo cual es duro porque vas a estrenar una bici de este año cuando ya sabes lo que va a salir el año que viene y claro, el siguiente, joder, se me hace duro, pero... Yeah. ¿Puedes decir en qué timings trabajáis? O sea, ¿hasta qué año tenéis desarrollado? O si no, 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 sí, por supuesto, pues depende del tipo de bici, pero por ejemplo lo del 27 lo tenemos bastante, ya no claro, sino... no te diría hecho, pero enfocado, enfocadísimo y con prototipos fabricados y igual lo tenemos claro. No, trabajamos a más años visto. Vamos a ver, una cosa es el producto que tú planeas, bueno, cada uno planea de una manera, ¿no? Pero nosotros ahora estamos lanzando bicicletas del 26, en la segunda mitad de año vamos a sacar bastantes productos nuevos este año, pero lo que venga en el 27 o incluso en el 28, algunas cosas ya están muy avanzadas. ¿Sabes lo que pasa? Que antes, hace muchos años, nosotros lanzábamos el producto, todo lo nuevo salía en septiembre o en julio, y esto ya ha cambiado. Entonces sacamos de repente una bici en febrero, de repente una en mayo. Entonces, lo del año ya no es tan importante para nosotros. Coincide que en el 27 sale la nueva, lo que sea, y en el 28 sacamos la nueva tal y la nueva tal, y ya sabemos hacia dónde queremos ir y lo que vamos a aportar con la bici nueva y tal y cual. Eso en cuanto a producto, y en cuanto a negocio, nuestros planes, normalmente planeamos saber cuál es la carretera de aquí al 2030. Claro. Y bueno, y trabajas con esos planes. ¿Y a dónde va Specialized, tío? Más enfocado allá, porque ya siendo una marca ya tan grande, lógicamente me imagino que innovación de producto, ir año a año, ¿no? Porque a veces, o cada 2 o cada 3. Te has de mantener arriba. Yo siempre me acuerdo de que es como una cosa es llegar arriba y la otra es mantenerte. Es muy difícil, sí. Bueno, donde nos vamos a ver a nosotros, espero, es en el segmento premium, muy enfocados. Lo cual no quiere decir que desatendamos bicis más económicas o bici de niño, pero obviamente donde pones todo el esfuerzo es en el tope de gama. Sí. Y cada vez un poco más. Sí, lo he visto ahora que en los neumáticos, que ahora por ejemplo habéis sacado gama baja, hacéis gama alta, en los de carretera creo. Bueno, no sé, a lo mejor me estoy tirando un triple, pero... Sí, te lo estás tirando. Vale. No, hemos sacado unas cámaras muy especiales ahora, hace muy poco. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a veces no sé si las hemos lanzado o las vamos a lanzar. Yo creo que ya están lanzadas. Vale. Sí, las hemos comunicado. Las reuniones con clientes las hemos tenido en toda Europa estas semanas pasadas. Ahora creo que estamos terminando la última en el clúster central y ya está todo lanzado. Pero sí, el segmento tope de gama. Premium es donde más vamos. Veo mucho Specialized, yo tope de gama, tío. Cuando yo pienso en Specialized, pienso... Una S-Works, te lo digo de verdad, y yo creo que eso para la marca beneficia mucho a modo de imagen. Tenemos muchos planes para S-Works, en general, como submarca dentro de la marca S-Works. Y ya en el plano personal, si
sea, ¿a dónde vas tú, no? Ahora ya que tienes, bueno, Una pila, sobre ¿no? los 50, 60, que Y 6, 50, bueno, no, 6. 66, ¿a dónde vas? ¿A dónde va Miguel Rojo, tío? Ya llevas muchos años. Sí. ¿Estás quemado o ya estás motivado? ¿Sigues teniendo esa motivación diaria? No, o sea, depende del día, ¿no? Pero vamos, en Ya, general sigo motivado. Tengo sí. ganas todavía de dar un poco de guerra mientras me dejen. Em, el área en el que trabajo ahora también es muy interesante. Me gusta lo que hago, aparte del tema de MEA que hemos hablado antes. O sea, en el grupito en el que estoy en cuanto a trabajar para el futuro de la compañía, me gusta mucho lo que hago. Y no me gusta nada el área de operaciones y el área No, financiera. no. Estoy muy metido ahí, pero A no mí me gusta nada. también, Pero el tío. tema de producto Yo, me flipa. El como tema de producto, diseñador, madre mía. tío, es que me encanta el product development, ¿eh? O sea, me pirra, o sea, creo que es donde le veo la motivación, Sí, yo ¿sabes? en mi próxima vida eh, Mm. igual me hago ¿Escogerías otro camino? ingeniero industrial, Sí, es algo que me atrae un montón. ya. Meterte más como en un centro de I+D, Sí, me encanta así, entender las dentro cosas. Specialized. No desarrollo nada, no tengo ni idea, pero Ya, me encanta entender los porqués ya. detrás de, o sea, al ver por qué funciona de una manera o de otra, cualquier cosa. Ya, eso Me es. gusta mucho. Yo creo que ahí está Pero el vamos, respondiendo a tu pregunta, seguiré dando guerra guerra, ¿no? durante Ya. algún tiempo todavía. Pero Ya, porque para ti, así una pregunta más sentimental, ¿qué es para ti una vida bien vivida? Es decir, joder. ahí te mato. Es como, es decir, a ver, para no quemarte, Em, tú que has no bien, trabajado, habiendo aprovechado el tiempo. ya, Bueno, a mí me horroriza lo de perder el tiempo. Y aprovechado el tiempo no quiero decir en haber conseguido ser el más rico, el más famoso, el de más éxito o el más ligón, ¿no? Sino que, bueno, pues las he aprovechado bien en el plano familiar, afectivo, profesional y, no sé, una ya. vida variada. Sí, porque eso lo Me has llevado gusta, bien, ¿no? Tú, sí, el viajar, sí, mi tiempo libre lo tengo clarísimo también. Es decir, me encanta mi trabajo y le pongo muchísimas horas, pero tengo también clarísimo el respeto a a tu familia. mi tiempo libre, a mi familia, a mis hobbies y vamos, Ya. Yo creo que, y eso para tener una cabeza sana, es full necesario, ¿no? A es veces nos absolutamente... obsesionamos mucho con él. Y yo de joven, ¿eh? Que yo tengo estas ganas y, ¿sabes? Y voy con mucha energía, pero también pienso, ostras, por eso hago estas preguntas, ¿sabes? A veces, porque también de ser realistas de realmente lo que cuenta en la vida, ¿no? Ujú. El disfrutar el día con la familia, de tus cosas. Por eso yo sigo entrenando, tengo mis objetivos, creo que me ayuda mucho, ¿sabes? A crecer personalmente y creo que es importante tenerlo en cuenta, Sí, ¿sabes? sí. Que no se te vaya a la cabeza o la olla de, ¡guau! No, Empresa, hombre, full, dentro de la empresa disfrutar lo que haces es súper importante. Yo ya, soy un afortunado trabajando en este sector y ya. trabajando en esta empresa y trabajando con esta gente. Es decir, yo Sí, siempre le sí, digo, sí. la gente no es una frase hecha. La gente que está aquí en esta oficina y en otras son mi familia. Sí, Llevamos sí. trabajando, llevo 30 y algo años. Este año he cumplido 30 con Specialized y pues obviamente les ves día a día. Al final, en la oficina es uno de los sitios que más tiempo estás en tu vida. Entonces, bueno, pues Ya. Es acaban tu segunda son familia. tus amigos. Sí, sí. Y ya para terminar, es una pregunta que esto se lo hago a todos los invitados. Si le tuvieras que dar un consejo a a un joven que está emprendiendo, un atleta que se quiere meter en la industria de la bici, un poco genérico, Ajá. ¿qué sería lo que le dirías en plan, ¿sabes, tío? Bueno, Esto en la industria, que le eche ganas, pero ya no en bici, en lo que sea. ya, Que le eche ganas. Que lo imposible es posible y luego que el trabajo siempre tiene recompensa. ya. Ha sonado a frase de Yayo, No, pero es así. pero sí, Si sí. lo dicen todos los yayos es por algo. A lo mejor sí, sí, Es sí. de Hombre, sabio, yo creo. el mundo, todas las generaciones son distintas y el mundo va cambiando mucho, pero yo creo que esas son cosas que permanecen invariables en el tiempo. Ya, O sea, ya. trabajar con pasión y con ganas y ilusión, incluso desde el plano egoísta, ¿no? Siempre Claro. es mejor, te da más satisfacción y luego
Pues sí, te puede tocar la lotería, tener la suerte que estás en el sitio correcto en el momento correcto, pero Hay que trabajar. hay que trabajar. La lotería no toca. Hay que trabajar. Hay Mira, mucha gente, mucha competencia. sí. Yo creo que... Mira, veía el otro día un reportaje, salvando las distancias, por supuesto, de Rafa Nadal, otro de mis superhéroes, mis superídolos, con el que tuve la fortuna de montar en bici, además. ¿sí? Sí, fue embajador nuestro durante algún tiempo. Y le hacían una entrevista y le preguntaban, bueno, pues eso, de qué parte es talento y qué parte es trabajo. Y luego, bueno, puedes tener talento, pero sin trabajo no es nada. Y es verdad. Pero este tío ha trabajado, le ha puesto horas como nadie. Obsesión. Exacto. Al final es lo que hablábamos, tío, de que, pues, sí, está la familia y tal, pero al final tiene que haber una obsesión. Los límites te los marcas tú también. O sea, si tú quieres estar arriba de todo, sí, como hablábamos, ¿no? O Mike. Como Mike. No, digo que los límites te los marcas tú o te los marca Mike. Yeah. También es verdad, ¿eh? Sí. Pero bueno, un tío como Mike no ha tenido nadie que le diga hasta aquí, ¿sabes? Bueno, nos tiene a nosotros, pero no nos hace caso siempre. No. Eso es muy cabezón, ¿eh? Me gustaría conocerlo a este. Seguro que es muy normal el tío, ¿no? Absolutamente normal. Yeah. Normal. Sí. No, es un tío que, ostras, yo le tengo, bueno, mucha admiración, lógicamente, lo que ha hecho es... Sí, pero te tengo más admiración a ti, tío. No, pues es absolutamente inmerecido. Bueno, no, tío, pero no, está bien recordarlo, ¿no? Mike, bueno, Specialized fue la primera marca, la primera bicicleta de serie de mountain bike, y fíjate el mountain bike donde ha llegado en el mundo. Sí, no, o sea, es muy de admirar lo que ha hecho. No inventa el mountain bike, pero es el que lo vio claro y dijo, hay que ir por aquí. Sí. Bueno, pues muy bien, tío. Bueno, muchas gracias. Un placer, muchas gracias a vosotros. Las oficinas son increíbles. Bueno. No las había visto, habíamos estado en Morgan Hill, pero nada, gracias por recibirnos. La verdad que para mí Specialized es familia, ya lo sabes. Y nada, tío. Así te sentimos. Okay. Hombre, bueno, tío, muchas gracias, Miguel. A ti, gracias, Venga. Martín. Chao, chicos. Adiós. Adiós.